¿Te ha pasado alguna vez que a pesar de que has intentado explicar cómo te sientes, te han minimizado o ridiculizado o te han ignorado? Si estás aquí, estoy segura de que alguna vez te habrá pasado. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hoy quiero hablaros sobre el síndrome de Cassandra. Yo soy Nuria Hidalgo, soy neurodivergente reconocida en la edad adulta y esto que estás viendo y escuchando es A los 40 Autismo, un podcast donde hablamos y generamos cultura neurodivergente. Si eres nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida. Si eres neurodivergente o crees serlo, esta es tu casa. Y si no lo eres, pues bienvenido también o bienvenida, porque aquí vas a aprender cómo funciona nuestro cerebro. Y si ya eres veterano, gracias por estar aquí un episodio más y, bueno, pues seguir el camino de este proyecto. Bueno, me ha pasado muchas veces que cuando me he querido sincerar con una persona, cuando le he querido comentar qué es lo que me pasaba, esa persona como de alguna manera ha minimizado lo que me estaba ocurriendo y me ha dicho cosas como: bueno, pero a mí eso también me pasa, tampoco es para tanto, no te pienses que eres especial porque no lo eres, no lo soy desde luego, pero quizá no le esté pasando a esa persona eso que le pasa como me pasa a mí, o posiblemente no esté entendiendo exactamente qué es lo que me pasa y cómo lo estoy viviendo yo, y por lo tanto está emitiendo ese juicio, que por cierto hace mucho daño. Esto es lo que se llama el síndrome de Cassandra. Vamos a hablar sobre el mito. ¿Quién era Cassandra? Bueno, pues tenemos que remontarnos a Apolo, que era el dios de la razón, de la lucidez y de la mesura, ¿de acuerdo? Y entonces conoció a Cassandra, se enamoró completamente de Cassandra. Estas historias mitológicas, ¿no? Siempre igual. Bueno, se enamoró completamente de Cassandra y, bueno, pues quería que Cassandra le correspondiera. Y para ello, un poco para engatusarla, le ofreció el don de la profecía. El don de saber lo que va a ocurrir, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que Cassandra pasaba de Apolo y le dijo que no. Entonces Apolo se enfadó mucho, se sintió ofendido y la maldijo. De tal manera que sus profecías, esa cosa que ella sabía que iba a ocurrir, nunca serían creídas. De esta forma, el don de Cassandra se convirtió en frustración y dolor, ya que las situaciones que predijo, como por ejemplo la guerra o la caída de Troya, no fueron creídas y por lo tanto no pudo evitarlas. Bueno, esto, como digo, es el mito, pero ¿cómo llevamos esto a la psicología? Bien, pues leo a continuación. Es una patología. ¿Qué manía tenemos los psicólogos de llamar a todo trastorno y patología? No sé hasta qué punto si esto es una patología o no es una patología, pero esto es lo que he encontrado. Es una patología que lleva a hacer sistemáticamente, es decir, continuamente, profecías adversas de algo malo, ¿de acuerdo?, sobre el propio futuro o sobre los demás. Pero ¿qué ocurre? Que a quienes les pasa esto, quienes hacen esas profecías, no son creídos porque se dice que siempre ven el lado negativo de las cosas. Y esto induce a menudo a una depresión reactiva. Además de, obviamente, una profunda frustración por la incapacidad de actuar con prontitud y eficacia. Claro, si tú estás viendo que va a ocurrir algo, pero a ti te están diciendo que no, que solo ves las cosas de una forma negativa, que es que no eres una persona positiva, que es que tampoco hay que ser tan agorero, y al final pasa y no has hecho caso o no has tenido todo el apoyo que necesitabas para poder hacer caso, pues obviamente eso genera una frustración, incluso puede llegar a generar una depresión, como dicen aquí. Yo, desde luego, me ha pasado, hay personas con las que me pasa más, hay personas con las que me pasa menos, pero verdaderamente he llegado a sentir esa frustración y ese malestar
por no me estás creyendo y esto es verdad. Y te estás pensando que es que, pues eso, que soy una agorera, que es que solo veo la parte negativa de las cosas, es que solo veo que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, y no me sirve de nada mirar para otro lado y hacer como que no, o que, bueno, pues vamos a pensar bien, o... No. Bien, ¿por qué nos pasa esto a las personas autistas? Bueno, pues en primer lugar, y con toda la lógica, es porque tenemos un procesamiento diferente de la información que nos llega, ¿de acuerdo? Ese procesamiento diferente hace que tú veas las cosas de una manera y que el neurotípico las vea completamente diferentes, las vea de otra manera. Entonces, claro, es más difícil llegar a ese acuerdo. Esto me lleva también al segundo punto, y el segundo punto es esa ignorancia sobre el autismo, ¿no? Si no sabes bien de qué va el autismo, si para ti el autismo es únicamente el autismo de tipo Kanner, pues posiblemente vayas a ningunear lo que me está pasando, vayas a ignorar lo que me está pasando, porque no entiendes que a mí me está pasando esto porque mi cerebro procesa la información de otra manera. Y luego, por otro lado, tenemos algo importante, interesante cuanto menos, que es el problema de la doble empatía. He querido en alguna ocasión hablar de esto, o por lo menos me ha ocurrido y he pensado que sería interesante hablarlo. Déjame comentarios si quieres que lo haga, si quieres que hable sobre experiencias con el problema de la doble empatía. Hace relativamente poco he tenido un caso con unas personas a las que quiero mucho, por cierto, pero pues no me entienden. Pero ellas también se sentían frustradas porque no me entendían. Entonces, ahí hay un poco esa pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué es esto del problema de la doble empatía? Bueno, pues es que es cierto que los neurotípicos no nos entienden a nosotros, es cierto que nosotros no entendemos a los neurotípicos, y esto hace que haya un problema de comunicación. Vale, ¿qué ocurre? Ocurre que generalmente siempre lo vemos desde nuestro punto de vista, ¿de acuerdo? Es que no me entienden, es que yo quiero hablar con ellos. Y aquí hay una persona que generalmente le ve los vídeos que es neurotípica y que creo que se va a sentir identificada con esto que voy a decir ahora. Nosotros lo vemos siempre desde nuestro punto de vista, pero ellos también se quieren comunicar con nosotros. Ellos también quieren entendernos. Ellos también quieren o se sienten frustrados porque a lo mejor nosotros no les entendemos, o porque a lo mejor, yo qué sé, hay ese problema de comunicación, ¿de acuerdo? Su empatía funciona de una manera y nuestra empatía funciona de la otra, y cuando las dos se juntan, muchas veces hay choques, hay problemas, ¿de acuerdo? Y esto es precisamente una de las cosas que puede pasar con esto del síndrome de Cassandra, ¿de acuerdo? No me estás entendiendo porque tú ves las cosas de otra manera, ¿sí? Igual que nosotros no les entendemos a ellos porque nosotros vemos las cosas de otra manera. ¿Cómo se resuelva esto? Va a ser muy importante para saber si estamos cayendo o no estamos cayendo en el síndrome de Cassandra. Por cierto, sabéis que tengo una newsletter donde cuento cosas que no cuento aquí. Si estás dentro, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima edición, que estoy segura de que no va a quedar mucho. Y si no estás dentro, te recomiendo que entres porque cuento cosas más personales, cuento cosas un poquito más profundas y quizá te ayuden también a, bueno, pues solucionar y resolver tus problemas. Tienes el enlace en la cajita de descripción. Bueno, ¿y qué cosas podemos hacer nosotros para solucionar esto? O por lo menos para intentarlo. Porque es cierto que habrá ocasiones en las que las personas que estén alrededor pues no tengan ningún interés en solucionarlo. En ese caso, quizás esas personas no deberían estar a nuestro alrededor. Pero también es cierto que habrá muchas personas que sí estén interesadas en solucionarlo, en respetarnos y en saber cómo somos. Y una de ellas es esto que hacemos aquí, es crear esta cultura neurodivergente. Puedes hacerlo, por ejemplo, compartiendo estos vídeos o, por ejemplo, apoyando el proyecto, dejando tus comentarios, dando like, porque eso ayuda al algoritmo a mostrar mucho más estos vídeos, ¿de acuerdo? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, podemos entender que
o hacer entender, mejor dicho, que tenemos una forma de procesar la información diferente, dar pautas, explicar qué es lo que nos pasa, ¿de acuerdo? Que no es ni mejor ni peor, es simplemente diferente. Que esa otra persona, bueno, pues no procesa las cosas como las estamos procesando nosotros, que quizá esa persona no es capaz de ver lo que nos está ocurriendo a nosotros o no es capaz de entender lo que nos está ocurriendo porque a esa persona no le pasaría lo mismo en la misma situación, pero eso no quiere decir que no exista. Lo que no ves no significa que no exista, existe. Lo que pasa es que, bueno, pues tú no lo ves, ¿no? Yo qué sé, las neuronas no las ves, pero sabes que existen y sabes que están ahí, ¿no? Bueno, pues esto es algo parecido, ¿de acuerdo? Y eso me lleva al punto anterior que ya habíamos visto, ¿de acuerdo? Y vamos con el segundo. El segundo es, debemos cambiar nuestro entorno. Debemos crear un entorno donde las dos personas, ya sea la otra neurodivergente o no sea neurodivergente, nos sintamos arropadas, nos sintamos bien, ¿de acuerdo? Nos sintamos comprendidas, respetadas en las cosas que nos pasan. Porque es cierto que lo que a nosotros nos pasa como autistas nos pasa porque, en primer lugar, hay muchos que todavía no saben que son autistas y por lo tanto se nos considera una minoría. Yo creo que no lo somos, somos una gran, no mayoría, pero somos una gran cantidad de personas. Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿cómo se sentiría un neurotípico si estuviera constantemente rodeado de personas autistas? Pues posiblemente tendría los mismos problemas que tenemos nosotros cuando estamos rodeados de personas neurotípicas. Por lo tanto, entendiendo el problema desde ese punto de vista, podemos crear esa necesidad, digamos, o podemos crear lo que estaba hablando antes de la doble empatía. Esa situación en la que las dos personas se sientan bien. No por yo ser autista, todo se va a tener que cambiar, todo se va a tener que transformar, porque, hey, yo soy autista. No, esto no es así. Esto es crear algo en conjunto, donde las dos personas se sientan bien, donde las dos personas sean entendidas. Porque, como digo, hay cosas que ellos no entienden de nosotros, pero también es cierto que va a haber cosas que a nosotros nos pasan, a ellos no, y posiblemente nosotros no les entendamos. Y ellos sientan o lleguen también a este punto del síndrome de Cassandra, ¿vale? Así que, bueno, pues ahí es un poco trabajar en el entorno que tenemos, que a veces es duro, a veces es difícil, pero oye, cosas como las que estamos haciendo aquí, yo generando estos vídeos y vosotros apoyando el proyecto, hacen de una manera pues importante, interesante, esa concienciación, ¿no? Trabajar en esa concienciación. Bueno, yo os animo a que reflexionéis, a que dejéis vuestras experiencias, si queréis, en los comentarios para crear esa cultura neurodivergente y, bueno, pues que poco a poco hagamos de esto del autismo algo mucho más visible y que cosas como el síndrome de Cassandra desaparezcan. Nos vemos en el próximo vídeo, en la newsletter o en los vídeos exclusivos para los miembros del canal. ¡Chao!